Muy buenos días, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la estructura del átomo, los números cuánticos y la tabla periódica. Como ustedes saben, el átomo es uno de los conceptos más importantes, ¿no?, que tenemos en la actualidad. En este tema vamos a tocar las características del átomo, los tipos de átomo, la representación de los núclidos, la configuración electrónica también vamos a hablar, y vamos a hablar algo de la tabla periódica, ¿ya? ¿Qué podemos decir del átomo? El átomo, como todos sabemos, es la mínima parte de la materia que va a conservar las características de un elemento, ¿sí? Las propiedades físicas y químicas de un elemento. En sí, el átomo sería un sistema eléctricamente neutro, dinámico y energético. Decimos que es un sistema eléctricamente neutro, ¿por qué? Porque tiene tantas cargas positivas y negativas, y además se encuentran estables en nuestro entorno. Luego tenemos que es un sistema dinámico. ¿Por qué decimos que es un sistema dinámico? Porque está en constante movimiento. Recuerden que los electrones giran en la nube electrónica a grandes velocidades. También decimos que es un sistema energético porque este sistema tiene abundante energía, ¿sí? Capaz de destruir una ciudad. Recuerden las bombas nucleares, ¿no? Hay tanta energía en el núcleo que esta puede destruir una ciudad. ¿Cuáles son las partes de un átomo? Son dos partes muy, muy claras, muy definidas, que es el núcleo y la nube electrónica. Entonces hemos hablado del átomo. Vamos a ver aquí la estructura de un átomo, ¿sí? Como todos sabemos, tiene dos partes: la nube electrónica, que es el contorno, la envoltura, y el núcleo atómico. El núcleo atómico, como todos sabemos, es la parte más pequeñita del átomo y está representada ¿por quién? Por los protones y por los neutrones. Tenemos alrededor, que giran en órbitas, los electrones, que tiene eh, a los electrones girando alrededor en las diferentes órbitas, ¿ya? Vamos a ver algunos puntos. Miren acá, nosotros hemos representado a los electrones. Esto está en inglés, ¿ah? Por eso no tiene tilde, ¿ya? Está en inglés. Entonces, acá tenemos a los electrones, ¿no? Los electrones que están girando alrededor de la nube electrónica en diferentes órbitas, o también se le denomina nivel de energía, ¿ya? Órbitas, muy diferente a orbitales, ¿ah? Órbitas o nivel de energía. Tenemos a los protones de color azul que se encuentran en el núcleo, y tenemos a los neutrones que también se encuentran en el núcleo. Miren, bueno, acá tenemos un gráfico donde nos representa, donde nos da una idea del tamaño de las partículas fundamentales, como son los electrones, protones y neutrones. Esta es la secuencia en lo que se refiere al tamaño. El electrón es mucho más pequeño, luego le sigue el protón y luego viene el neutrón, ¿ya? Miren, para tener una idea del tamaño, de la masa del electrón. Miren, el electrón tiene una masa de 9,11 por 10 a la menos 27 gramos, ¿sí? Este electrón fue descubierto por Thomson en el año de 1897. Luego recuerden que los electrones tienen carga negativa, ¿no? Luego tenemos a los protones. Los protones, como hemos dicho, se encuentran en el núcleo y miren su masa. Su masa es 1,672 por 10 a la menos 24 gramos. O sea, es mucho más grande que ¿quién? Que los electrones. Fue descubierto por Rutherford en el año de 1919. Luego tenemos los neutrones, que su masa es 1,675 por 10 a la menos 24 gramos. Fue descubierto por Chadwick en el año de 1932. Lo que quiero que vean aquí es el tamaño, ¿sí o no? Mire, este es muy pequeñito, mientras que estos dos casi se asemejan, ¿sí o no? Casi se asemejan. Entonces, por eso es que
y estos son grandes. Entonces, estos son los que se encuentran en el núcleo. Se les llama también nucleones. ¿Por qué? Porque como ustedes han visto, son mucho más grandes a comparación del electrón. Y ahí se van a encontrar en el núcleo, bien compactos, ¿no? Bien compactado. Vamos a ver qué significa esto. ¿Por qué he colocado esto? Vamos a hablar sobre la densidad, ¿sí? Sobre la densidad. ¿Qué tiene que ver más o menos, qué tiene que ver, mejor dicho, con el volumen? Está relacionada con el volumen, ¿no? Tú sabes que acá está la masa más concentrada, y con la masa también, tiene que ver con la masa también. Aquí está concentrada la masa. Les he dicho que estos cuerpos, como el protón y el neutrón, tienen mayor masa, mayor cantidad de masa, donde el electrón, a comparación del electrón, el electrón es una pieza muy pequeña o una partícula muy pequeña. Entonces, la densidad del núcleo es mucho más compacta, mucho más alta. Ahora, ¿por qué, profesora, los electrones dice que la densidad, si este es compacto, entonces esto será una masa, una densidad liviana, baja, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque también tiene que ver con el volumen. El tamaño de esta nube electrónica es como 10.000 y el núcleo del átomo es como la unidad. Entonces, 1 a 10.000, ¿sí? Entonces, esa es la relación en cuanto a volumen. La nube electrónica es como 10.000 y el núcleo es como la unidad. Ahora, como ustedes saben, acá se encuentran las partículas más pesadas, entonces por eso decimos que la mayor masa se encuentra concentrada en el núcleo, ¿ya? La mayor masa se encuentra concentrada en el núcleo. Y en la nube electrónica, a pesar de tener un volumen aproximadamente de 10.000 veces más grande que el núcleo, es casi vacío, ¿no? Eso fue deducido por científicos que hicieron sus investigaciones. Muy bien, continuamos. Vamos a ver ahora lo que es la notación de un núcleo. Nosotros, para poder, ¿cómo les digo? Para poder universalizar, ¿no? Para poder tener una sola forma de mirar, de escribir la representación de un núcleo, es que aquí tenemos esta representación, ¿sí? Donde E es el elemento, A es la masa del átomo o masa atómica, o también se le denomina número de masa, número másico o peso atómico. Aquí está el número atómico, ¿sí? Que me indica, ahí te vamos a ver que me indica el número de protones, que es la huella digital del elemento, ¿sí? Que caracteriza el elemento. Aquí tenemos Q, que va a indicar la carga del elemento. Si esto es 0, es un elemento neutro, pero si esto tiene un número, ya sea positivo o negativo, ya sería un ion. Y aquí sería el número de neutrones. Vuelvo a repetir, esto sería el número de neutrones. Entonces nosotros vamos a representar de esa manera el núcleo, ¿ya? Vamos a ver ahora lo que es Z. ¿Qué significa Z? Z significa número atómico. Estas son las características que tienen que ver con el núcleo de un átomo. Uno de ellos es el número atómico, que se representa por Z. ¿Qué cosa me indica? En primer lugar, ¿por quién fue definido? Fue definido por Henry Moseley. Recuerden que Henry Moseley fue el que ordenó los elementos en la tabla periódica de acuerdo a su número atómico. ¿Y qué cosa me indica? Me indica la ubicación de un elemento en la tabla periódica actual. Acá tenemos que Z, ojo, Z es el número atómico y eso siempre va a ser igual al número de protones. Siempre, siempre, jóvenes. Z va a ser igual al número de protones. Eso en los átomos, en cualquier átomo, en cualquier ion, en cualquier representación de un núcleo, Z siempre va a ser igual al número de protones. ¿Sí? Es una regla, sí o sí. Va a haber unos casos donde los átomos van a ser neutros. Ahí sí va a haber una condición. O sea, para que los átomos, cuando los átomos sean neutros, ahí puede cumplir siempre. Miren, se dan cuenta que protones es igual a Z, pero
átomo que es neutro va a ser igual a los protones, va a ser igual a los electrones. Solo en este caso, protones y número atómico va a ser igual a los electrones. ¿Cuándo? Cuando los átomos sean neutros. Ahora vamos a ver el número masa. Vamos a ver el número masa. El número masa me indica la masa del átomo, el peso del átomo, ¿sí? Ya sabemos que el peso se da pues, en UMAS, ¿sí? Pero ¿qué cosa me va a representar? ¿O cómo la vamos a determinar la masa? Yo les he dicho que un átomo tiene, ¿qué cosa? Un átomo tiene el núcleo y en el núcleo se encuentra la carga más pesada. El 99,99% de masa se encuentra concentrada aquí en el núcleo, ¿sí? Entonces, si hablo de la masa de un átomo, si hablo de la masa jóvenes de un átomo, estoy indicando que la mayor parte de masa se encuentra en el núcleo. Por lo tanto, esto pesa aproximadamente 0,01%. Entonces, si me dicen la masa del átomo, yo simplemente me voy acá, porque esto es casi insignificante, casi no pesa nada, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que quiero demostrar acá. En la masa de un átomo, que también se le puede llamar número másico, que también se le puede llamar peso atómico, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa me va a indicar? La suma de nucleones. ¿Quiénes son los nucleones? Las partículas más grandes que se encuentran dentro del núcleo. ¿Y quiénes se encuentran dentro del núcleo? Los protones y los neutrones. Los protones y neutrones. Entonces, en general, o sea, siempre, la masa va a ser igual a Z más N. O también puedo decir la masa va a ser igual a protones más neutrones. Pero estas formulitas me gustaría que las aprendan. Las he colocado de ese color para que ustedes se las aprendan y es muy importante en la resolución de problemas. Vamos a ver ahora de los iones, ¿no? Los iones, ¿qué cosas son? Los iones son especies químicas con carga, ¿sí? O sea, son la representación de los átomos de un elemento, pero aparte de ello tiene carga. ¿Se acuerdan que cuando hemos visto la representación de un núclido, había una Q en la parte superior derecha? Entonces, eso es lo que tiene que ver, lo que tiene que imperar en esto. Miren acá, esta es la representación de un núcleo. Acá tiene una carga positiva, ¿sí? Si fuera neutro, ojo, recuerden, ¿se acuerdan que si era neutro, protones y electrones y Z eran igual, ¿no? Se cumplía la regla del pez. Acá no, pero acá tienen carga. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Las especies químicas o iones se les llaman, pueden clasificarse, mejor dicho, en catión y en anión. Pueden clasificarse en catión y anión. ¿Qué cosa es un catión? El que tiene carga positiva. Miren, estos son cationes. ¿Por qué tiene carga positiva? Porque pierde electrones. Entonces, ¿qué significa esto? Si esto fuera cero, por favor atiéndanme, si esto fuera cero, este átomo de aluminio tendría 13 protones y 13 neutrones, o sea, 13 cargas positivas y 13 cargas negativas. Pero como esta carga es positiva, quiere decir que ha perdido. ¿Cuántos electrones? 3. Entonces tendría 13 protones y 10 electrones. Este elemento tendría 11 protones y 10 electrones. ¿Por qué? Porque ha perdido uno, ¿sí? Cuando hablamos de un anión, estamos hablando de los que tienen carga negativa. ¿Por qué carga negativa? Porque ganan electrones. Sucede lo contrario, sí. Entonces, este átomo de cloro si esto fuera cero, tendría 17 protones y 17 electrones. Pero como ha ganado un electrón, ya no tiene 17 electrones, sino tiene 18 electrones. ¿Sí? 17 protones, 18 electrones. Este de acá tendría 16 protones, ¿sí? Y 18 electrones. Entonces, miren cómo el número de electrones depende de la carga del ion o del núcleo, ¿sí? Vamos a hablar ahora de los isótopos. Vamos a hablar de los tipos de átomos. Tenemos varios tipos de átomos. Tenemos los isótopos, los isóbaros, los isótonos y los isoelectrónicos. Hablamos de isótopos. Isótopos, ¿qué significa? Iso igual, topos lugar, o sea, de elementos que se encuentran en el mismo
cuadro, en el mismo cuadrado o en la misma ubicación de la tabla periódica. O sea, quiere decir que son elementos del mismo elemento. Sí, son átomos del mismo elemento, pero con diferente número de masa. ¿Ya? Tienen el mismo número de protones. Claro, pues si tiene el mismo número atómico, va a tener el mismo número de protones. Recuerden que protones y Z es lo mismo. ¿Ocupan el mismo lugar en el espacio, en la tabla periódica? Sí, ocupan el mismo lugar en la tabla periódica. ¿Indica qué cosa? La carga nuclear. Ahí un ratito voy a retroceder un poco. ¿Por qué me indica la carga nuclear? ¿Por qué Z me indica la carga nuclear? Lo que quiero que vean es esto de acá. Ustedes saben que en el núcleo hay protones y neutrones, ¿sí? Los protones no tienen carga. Los protones tienen carga neutra. Y los que tienen carga son los los neutrones no tienen carga. Los que tienen carga son los protones, ¿sí o no? Entonces, si yo digo carga nuclear, ¿quién le dará la carga nuclear? Los protones, ¿sí? Entonces, por eso que decimos que Z también me indica la carga nuclear. Entonces, vamos a volver donde nos hemos encontrado. Entonces estábamos en los isótopos, ¿no? ¿Qué hemos dicho de los isótopos? Que son elementos con diferente número de masa, pero tienen el mismo número de protones, o sea, el mismo número Z, se ocupan el mismo lugar en la tabla periódica e indica la carga nuclear. Aquí tenemos un ejemplo de los isótopos. Tenemos el átomo de hidrógeno. Miren acá, el átomo de hidrógeno tiene su número atómico 111, ¿sí? Es el mismo elemento. Si tiene el mismo número atómico, es el mismo elemento. Miren, pues hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que varía? Dice que varía el número másico, o sea, varía 1, 2, 3. Ah, está variando el número másico. Muy bien. Entonces, si varía el número másico, jóvenes, también va a variar el número de neutrones. Va a variar el número de neutrones. Entonces, acá, 1 menos 1, 0. ¿Sí? 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. Entonces, aquí nosotros tendríamos ¿qué? Tendríamos el número de neutrones. Aquí sería 0. Aquí sería 2 menos 1, 1. Y aquí sería 2. ¿Sí? Ese es el número de neutrones. En este caso tiene carga 0, 0, 0. ¿Sí? Ya, muy bien. Vamos a continuar. Entonces, estos son los isótopos de quién? Del hidrógeno. El hidrógeno, uno es el protio, otro es el deuterio y este es el tritio. ¿Ya? Para que lo tengamos siempre presente. Vamos a ver ahora lo que son los isóbaros. ¿Qué cosas son los isóbaros? Son átomos que tienen igual número de masa, pero diferente número atómico. Ojo, diferente número atómico, o sea, son átomos diferentes, ¿sí o no? Si tiene diferente número atómico, son átomos diferentes. Vamos a ver el ejemplo. A ver, el ejemplo es aquí, el carbono y el nitrógeno tienen diferente número atómico, pero ¿qué tienen igual? Tienen igual la misma masa, ¿sí? Lo que dice acá. Entonces, esto, por favor, esto de acá es la masa. Aquí tenemos que corregir. Esto es la masa. Esto es la masa. ¿A cuánto equivale? A 14. ¿A cuánto equivale? A 14. Son ambas masas iguales. Entonces, la masa es igual en los isóbaros. ¿Qué significa isóbaros? Iso igual, baros pesado, o sea, igual peso, igual masa. ¿Ya? Luego tenemos lo que es los isótonos. ¿Qué cosas son los isótonos? Los isótonos son, a ver, vamos a ver un ratito, vamos a borrar esto para que no nos moleste. Y recuerden que eso es A, ¿ya? Vamos a ver los isótonos. Los isótonos son átomos de diferente elemento también, ¿sí? Que tienen diferente número atómico, diferente número masa, pero tienen igual número de neutrones. Miren acá. ¿Cómo hallamos el número de neutrones? ¿Se acuerdan? 10 menos 4, 6. 11 menos 5, 6. Ambos tienen diferente número de masa, diferente número atómico, son diferentes elementos, pero tienen igual número de neutrones. Entonces, a eso se llaman isótonos. Tenemos también los isoelectrónicos,
que me indica que tienen igual cantidad de electrones. Pueden ser neutros o pueden ser iones. Tienen la misma configuración electrónica. Claro, pues si tienen el mismo número de electrones, van a tener la misma configuración electrónica. Ejemplo, mira el neón. Acá tiene carga cero, ¿sí? El neón aquí tiene carga cero. Entonces, esta carga cero me indica que tiene 10 protones y 10 electrones. ¿Perfecto? Ahora, acá el sodio. El sodio tiene 11 protones, pero ¿cuántos electrones tiene? Ha perdido uno, entonces tendría 10 electrones. El magnesio tiene 12 protones, pero acá ha perdido 2 electrones, entonces tendría 12 menos 2, 10 electrones. El flúor tiene número atómico 9, o sea, 9 protones. Si esto fuera 0, tendría 9 electrones, pero como ha ganado uno, tiene 10 electrones. Entonces, a estas especies jóvenes que tienen igual número de electrones, se les denomina isoelectrónicos. Siempre borramos esto para que no nos interfiera. ¿Ya? Continuamos. Ahora vamos a hablar, acá hay una memotecnia que está muy interesante, por eso le he bajado. Dice los isótonos, igual número de neutrones. Isótonos, tiene una N, ¿no? Entonces, igual número de neutrones. Isóbaros, isóbaro, tiene una A, entonces igual número de masa. Isótopos, igual P, igual número de protones o igual número de el número atómico. Entonces, miren como una pequeña ayudita para podernos memorizar, ¿no? Para podernos memorizar lo que son los isótonos, igual número de neutrones, los isóbaros, igual número de masa, y los isótopos, igual número de protones o número atómico. Vamos a hablar ahora sobre los números cuánticos. Los números cuánticos jóvenes nos sirven para qué? Son números que nos sirven para ubicar los electrones en la nube electrónica. Vuelvo a repetir. Los números cuánticos son números que nos permiten ubicar a los electrones de un átomo en la nube electrónica. Entonces, recuerden que en la nube electrónica tenemos niveles de energía. De esos niveles de energía tenemos subniveles de energía. De esos subniveles de energía tenemos orbitales. Y dentro de los orbitales recién tenemos a los electrones. Vuelvo a repetir. En la nube electrónica tenemos niveles de energía, que son las órbitas más grandes. Luego tenemos subniveles de energía. Luego tenemos orbitales de energía. Y dentro de esos orbitales recién encontramos a quién? A los electrones. Ahora, vamos a ver los números cuánticos. Los números cuánticos son 4, que me van a indicar esos: nivel, subnivel, orbital y el electrón. ¿Sí? Vuelvo a repetir, los números cuánticos nos indican qué cosa: el nivel, el subnivel, el orbital y el spin. ¿Qué cosa significa? ¿Qué cosa significa número cuántico principal? Se le simboliza por la letra N minúscula, ¿sí? Que me indica el nivel, capa u órbita de ese electrón donde se encuentra, ¿ya? ¿Cuáles son estos valores? Porque son valores, ¿sí? Pueden ser el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, el nivel 4, el nivel 5, el nivel 6 y el nivel 7. ¿Pueden seguir más? Sí. Ahorita ya hay 8 niveles. También los podemos representar por letras. Ojo, también los podemos representar por letras. La letra K, L, M, N, O, P, Q. ¿Sí? Y Q. R, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, también se le puede designar ¿mediante qué? Mediante letras. Mediante letras. Muy bien, vamos a borrar como siempre para seguir trabajando. ¿Ya? Vamos a ver ahora, ¿qué son los números cuánticos secundarios? Los números cuánticos secundarios se les simboliza por una L y me indica el subnivel o capa. O sea, va a indicar los valores de los subniveles. Ya sabemos que los subniveles se encuentran dentro de los niveles. ¿Sí? Tenemos 4 subniveles: el subnivel S, el subnivel P, el subnivel D y el subnivel F. Vuelvo a repetir, S, P, D, F.
¿sí? El subnivel S vale 0. El subnivel P vale 1. El subnivel D vale 2. Y el subnivel F vale 3. ¿Sí? Estos son los valores de quién? De estos subniveles. Ahora, el número de electrones que hay en este subnivel. Primero vamos a ver el número de orbitales. El número de orbitales del S es 1. Ahí entran ¿cuántos electrones? 2. El número de orbitales del P son 3. 1, 2, 3 rayitas. Y ahí ¿cuántos electrones? Porque en cada orbital entran 2 electrones, entonces sería 6 electrones. El subnivel D tiene 5 orbitales y ahí se encuentran 10 electrones. El subnivel F tiene 7 orbitales y ahí se encuentran o pueden entrar 14 electrones. Ahora, esta reglita o esta ecuación o esta fórmula me va a permitir encontrar el número cuántico secundario. L es igual a n menos 1. ¿Qué significa? Que L siempre va a ser menor al nivel de energía. ¿En cuánto? En 1. ¿Sí? Ahora, tenemos el número cuántico magnético, que se simboliza por la letra M minúscula, que me indica la orientación y el valor del orbital. Ojo, el valor del orbital y la orientación en el espacio. Estos dos números últimos son magnéticos, mientras que los dos números primeros son energéticos. ¿Sí? Solo son valores y estos sí van a tener signo positivo o negativo. Aquí tenemos, por ejemplo, una fórmula para encontrar el número de magnético, el número cuántico magnético. Es 2L más 1. ¿Qué cosa es L? El número de subnivel. O sea, si S vale 0, 2 por 0, 0 más 1, 1. Entonces va a tener un orbital y ese orbital va a valer 0. Aquí, en el segundo, ¿sí? ¿Cuánto vale L? Vale 1. 2 por 1, 2. Más 1, 3. Entonces, el subnivel P va a tener 3 orbitales, ¿sí? Va a tener 3 orbitales. Y esos 3 orbitales jóvenes se les va a representar mediante una rayita así. Y este va a valer menos 1, este va a valer 0, y este va a valer más 1, ¿sí? Ahora, cuando hablamos del subnivel T, L vale 2. 2 por 2, 4. 4 más 1, 5. ¿Sí? Entonces vamos a tener 5 orbitales. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces va a empezar de menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2. Y cuando el L vale 3, 2 por 3, 6, más 1, 7, va a tener 7 orbitales el F y va a valer menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Continuamos. Vamos a ver ahora el número del spin, el número cuántico del spin. También me indica el giro del electrón. Tú sabes que en un orbital, ojo, ustedes saben que en un orbital, a ver, vamos a ver acá. Ya. En un orbital, así lo representamos un orbital, ahí van a entrar 2 electrones, ¿sí? Máximo pueden entrar 2 electrones. Entonces, uno va a tener el spin para arriba y otro va a tener el spin para abajo. Este que tiene el spin para arriba vale más un medio. Y este que tiene el spin para abajo vale menos un medio. Nosotros lo representamos de esta forma. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Continuamos. A ver, dejamos limpio esto. Ya, muy bien. Seguimos. La siguiente diapositiva me indica la distribución electrónica. Ojo, ¿qué cosa es la distribución electrónica? Es distribuir los electrones en niveles, subniveles y orbitales. Vuelvo a repetir, ¿qué cosa es la distribución electrónica? Es distribuir los electrones en la nube electrónica. ¿En qué? En niveles, subniveles y orbitales. Tiene que ver con los números cuánticos, ¿no? Para ella nos van a regir 3 reglas. La regla de Hahn, que significa máxima multiplicidad, que me dice que los electrones deben ser llenados de uno en uno, ¿sí? Hasta completarlos, todos los subniveles,
perdón, todos los orbitales y luego recién aparearlos. ¿Qué significa? Imagínense que yo tenga, a ver, imagínense que yo tenga, por ejemplo, una representación 5p2, ¿sí? 5p2. Ustedes saben que el P tiene 3 orbitales, entonces dibujo 1, 2, 3 orbitales. ¿Cuántos electrones voy a poner? 2. Entonces acá viene un electrón, acá viene otro electrón. Ahí están los 2 electrones, ¿sí? Entonces primero se llenan de uno en uno, o sea, primero los positivos y luego los negativos. ¿Está claro? Se completa hasta que llegue todos los electrones. Vamos a suponer que yo tengo el 4F3, ¿sí? Acá tenemos el F, ¿cuántos orbitales tiene? 7. 1, voy a hacerlo más bonito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cuántos electrones voy a colocar? 3. 1 acá, 2 acá, y el tercero vendría aquí, ¿ves? De uno en uno. Y luego recién cuando ya ha completado todo, recién apareo. ¿Está claro? Entonces, esa es la forma, bueno, eso es lo que me indica la regla de Hahn. Llenar los electrones de los orbitales de uno en uno y luego al final, cuando ya estén completos, recién aparearlos. ¿Ya? Es la regla de Hahn o de la máxima multiplicidad. Ahora vamos a ver el principio de Aufbau. El principio de Aufbau nos habla de la energía relativa. El principio de Aufbau, jóvenes, nos habla de la energía relativa. ¿A qué se refiere? La energía relativa se refiere a que se suma n más L. ¿Qué cosa es n? El número cuántico principal. ¿Qué cosa es L? El número cuántico secundario. O sea, nivel más subnivel. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, a ver, vamos a continuar con nuestro ejemplo, era 5p3, ¿no? 5p3. Muy bien. Era 5p3. Muy bien. ¿Cuál es el nivel? Este número. Este número es el nivel. Entonces acá sería 5. La energía relativa sería 5. Más, ¿cuánto vale el subnivel P? El subnivel P, recuerden que hemos hecho en el número cuántico secundario, vale 1. Entonces, más 1. Entonces, la energía relativa de esta expresión es 6. ¿Sí? Profesora, ¿y los electrones? No, los electrones no tienen nada que ver porque solo sumas nivel más subnivel. ¿Sí? Vamos a poner el 4F3, ¿no? 4F3 es el ejemplo que hemos hecho hace un momento. Entonces, ¿cuánto es la energía relativa? 4, porque 4 es el nivel, más F. ¿Cuánto vale F? 3. Entonces, más 3. Por lo tanto, la energía relativa sería 7. ¿Sí? Entonces, es tan fácil de hallar la energía relativa. Muy bien, ya les he dicho que borramos para que no nos interfiera en el desarrollo, en la visión de las demás diapositivas. Muy bien, continuamos. Vamos a hablar ahora de la regla de Serrucho. La regla de Serrucho ustedes la saben desde primero. Bueno, algunos, ¿no? Entonces, la regla de Serrucho, jóvenes, este es un resumen de la regla del Serrucho, ¿sí? Y para ello nosotros utilizamos esta memotecnia que dice sí, sopa, sopa, se da pensión, se fue de paseo, y sí, ¿sí o no? Entonces, esto es para seguir la secuencia de la regla de Serrucho. Mira, sí, sopa, sopa, se da pensión, se fue de paseo, sí. ¿Ya? Me gustaría que se la aprendan esta, ¿sí? Más práctico. Aquí tenemos la regla de Serrucho. Miren, ustedes saben que en el primer nivel tienen un subnivel S. En el segundo nivel tiene S y P. En el tercer nivel tiene SPD. En el cuarto nivel SPDF. En el quinto nivel SPDF. En el sexto nivel SPD. En el séptimo nivel SP. Y en el octavo nivel S. ¿Sí? Eso es lo que nosotros sabemos. Muy bien. Ahora, si yo sigo la secuencia de la regla de Serrucho, pero mira, ¿por qué se llama regla de Serrucho? Porque la secuencia tiene una forma de las
el serrucho, ¿no? ¿Sí o no? Los dientes del serrucho. Entonces, mira, sí, sopa, sopa, se da pensión, se da pensión, se fue de paseo, se fue de paseo. ¿Sí? Y acá vendría el sí. 8, 8 sería, 8 es de 2. Sí. Entonces, ¿qué me indica estos numeritos? Estos son numeritos, los electrones, pues de cada... Recuerden que el subnivel S tiene un orbital. El subnivel P tiene 3 orbitales, por lo tanto, máximo puede haber 6. El subnivel D tiene 5 orbitales, debe haber máximo como 10 electrones. Puede albergar como máximo 10 electrones. Y el subnivel F tiene 7 orbitales y va a albergar a 14 electrones. Profesora, ¿puede albergar menos? Sí, pero más de eso no. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, esa es la regla del serrucho. Luego tenemos, bueno, acá es un resumen, ¿no?, de la nube electrónica. Recuerden que la nube electrónica tiene niveles, ¿sí? Niveles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que también puede ser representado por K, L, M, N, O, P, Q, lo que hemos dicho, ¿no? Ahora, tenemos los subniveles que son S, P, D, F, y su nombre viene de char, principal, difuso, fundamental. Ya hemos dicho que el S vale 0, el P vale 1, el D vale 2 y el F vale 3. Luego tenemos los orbitales. Ya sabemos que el subnivel S tiene un orbital, el subnivel P tiene 3 orbitales, el subnivel D tiene 5 orbitales y el subnivel F tiene 7 orbitales. Y los números cuánticos del spin hemos dicho que, que en un orbital hay 2 electrones. El primero es, ¿qué cosa? Es más 1 y el segundo, el que tiene el spin para abajo, es menos un medio, más un medio, menos un medio. La tabla periódica. Todos conocemos la tabla periódica. La tabla periódica actual, ¿no? La tabla periódica actual, jóvenes, fue construida por varios científicos, fue elaborado por varios científicos. Esta tabla periódica que tenemos, que es la forma larga, que es la forma actual, está representada por grupos, que son las columnas verticales, grupos. Estos grupos pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 18. ¿Sí? Y también pueden ser las filas horizontales a los cuales se llaman periodos. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6, periodo 7. ¿Sí? Esa es la tabla, la representación de la tabla periódica. ¿Se divide en qué? En grupos y periodos. Los grupos son columnas verticales y los periodos son columnas o filas horizontales, ¿sí? Ahora, esta tabla periódica puede dividirse en 4 bloques. Acá tenemos el bloque S. Acá en el medio tenemos el bloque D. En esta parte de acá tenemos el bloque P. Y aquí en la parte de abajo está el bloque F. Vuelvo a repetir. Vamos a repetir como ayudándonos con, con un lápiz. Ya, vamos a ver los periodos. Los periodos, digo, los bloques de la tabla periódica. Hemos dicho que estos dos primeros son el bloque S. ¿Ya? Todo esto es el bloque D. Todo esto de acá es el bloque F. ¿Ya? Y en la parte de acá, los lantánidos y los actínidos, ya acá hay un error, acá hay un error, acá hay un error. Vuelvo a repetir, este es el bloque S. Este es el bloque D. Este es el bloque P. Este es el bloque P, ¿sí? Y el bloque F se encuentra en la parte inferior, ¿sí? S, P, D, F. Entonces, tiene que ver los subniveles, ¿no? O sea, todos terminan acá con S. Acá termina, toda esta fila termina S1, toditos acá terminan S2, o sea, este es 1S1, 1S, 2S1, 3S1, 4S1, 5S1, 6S1, 7S1. Acá es 2, 2, porque es el nivel 2, 2S2, 3S2, 4S2, 5S2, 6S2, 7S2. ¿Sí?
Y aquí empieza ya el bloque P. Este es el P1, P2, P3, P4, P5 y P6. ¿Sí? Y acá sería el D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 y D10. Y acá estarían los Fs. Los de la primera fila serían 4F y los de la segunda fila serían 5F. Ahí hay en total 28 elementos. ¿Sí? Ahora, se les llama elementos representativos a la familia A. Vuelvo a repetir, elementos representativos se le llama a la familia A. Entonces, este también, profesora, es elementos representativos de la familia A, sí. Entonces, se puede dividir también en dos familias, ¿no? Esta es la familia 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Vuelvo a repetir. Los elementos representativos son de la familia A. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. ¿Sí? Y los elementos del bloque B son estos del medio. ¿Sí? Este es del bloque, este es el de la familia B. ¿Sí? O elementos de transición. BU, ¿en qué terminan? En D. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, ¿sí? Entonces, eso es una forma de ubicar a los elementos según su terminación, según su distribución electrónica. Muy bien, borramos esto. Borramos y continuamos. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es el nombre de los grupos más importantes de los elementos representativos. Aquí tenemos los elementos representativos. Hemos dicho que los elementos representativos son de la familia A, ¿sí? Son de la familia A. Entonces, aquí tenemos la familia 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. El grupo 1A o la familia 1A se denominan metales alcalinos. ¿Y terminan en qué? Terminan en, aquí les voy a poner, en S1. ¿Sí? Los metales alcalinoterrios, que son del grupo 2A, terminan en S2. ¿Ya? Los los terrios o boroides, que son del grupo 3A, terminan en S2 y P1. Solo voy a poner el P1 porque está un poco complicado. ¿Ya? Los carbonoides terminan en S2 y P2. ¿Ya? Entonces acá tendrían P3, este termina en P4, este termina en P5, estoy obviando el S2, ¿ah? P5, y esto sería el P6. Recuerden que el P tiene 6 electrones, entonces ahí está justo P1, P2, P3, P4, P5, P6, ¿ya? Entonces todos los que terminan en S y en P son los elementos de la familia A. En la familia B, ahí les voy a explicar en la videoconferencia, ¿ya? Si no, no va a subir mi video. Muchas gracias, espero que les haya servido. Por favor, véanlo otra vez. ¿Para qué? Para que entiendan lo que estoy explicando. Muchas gracias. Y hasta la próxima oportunidad.